Bienvenidos al canal de YouTube de Autorepuestos Henry. En este video haremos la prueba al distribuidor de Toyota Corolla de los años 88 al 92, de tipo inyectado y de 7 líneas. Tenemos en la mesa el distribuidor, tapadera y rotor, multímetro, cable de bujías, la bujía de pruebas y la batería de 12 voltios. Comenzando con el distribuidor, tenemos que este es electrónico de tipo inductivo. Este es de tipo inyectado y tiene un toma de 5 líneas y el otro toma de 2 líneas. Existen al menos 3 distribuidores más que los vamos a ver en futuros videos. Y este video será de 2 partes. En esta parte vamos a cubrir la parte básica. Y en la segunda parte vamos a ver diagnóstico avanzado de este distribuidor. Comenzando con los componentes, tenemos que como señal de entrada tenemos 2 captadores. Tenemos un reductor abajo que es de 24 dientes con su captador que está también abajo. Tenemos el captador de arriba que está por acá, con el reductor de 4 puntas, que sería el de los 4 cilindros. La computadora necesita las 2 señales para poder generar el arco de chispa. El captador de los 4 cilindros tiene 2 líneas. Tiene la línea verde, que es el positivo de ese captador. La línea blanca es negativo de captador. En la parte de abajo, el positivo captador es la línea roja y la línea negativa sería la línea blanca igualmente. Este tiene la particularidad que los captadores trabajan con un solo tierra, por lo cual no necesita tierras separados. Todas esas líneas salen al toma de 5. Al transistor de potencia o módulo encendido que está por acá, que sería la señal de salida, salen 3 líneas. La primera línea es la línea azul, que en nomenclatura Toyota sería la línea IGT, que es la del pulso de la computadora, que es la que acciona el transistor. La línea amarilla en nomenclatura Toyota es IGF, que es la línea de confirmación de los inyectores. Y por este lado tenemos esta línea negra que es tacómetro. La bobina, que es el actuador. El poste de acá sería el negativo de bobina y este poste sería el positivo. Las líneas van conectadas hacia el módulo encendido y tenemos que casi todos los componentes están dentro del mismo distribuidor, pero aquí hace falta la computadora para hacer el circuito completo. En los tomas tenemos, del lado del distribuidor tenemos los colores que habíamos dicho anteriormente, en este orden. Para hacer la prueba básica de este distribuidor, necesitamos conectar un positivo a la línea café del distribuidor. En este caso, la línea café es positivo y la línea negra es tacómetro. Vamos a conectar un pulso positivo a la línea azul del distribuidor, ya sea que lo pongamos en el toma o lo podemos poner directamente si tenemos acceso al módulo. Lo vamos a hacer en el toma. Y negativos necesitamos 2.
uno hacia la bujía de pruebas previamente conectado y el otro hacia la carcasa del distribuidor. Lo podemos poner en cualquier parte del distribuidor. Adicional, necesitamos conectar el cable de bujías a la punta del distribuidor. Siempre teniendo cuidado de no pasar las manos al hacer esta prueba por esta zona para que no nos dé un chispazo. Teniendo todo conectado, al encender la batería y al hacer el pulso tiene que dar chispa en la bujía de pruebas. Como pudieron observar, sí hubo chispa en esta prueba. No necesariamente quiere decir que todos los componentes estén en buenas condiciones, pero al menos podemos saber si la bobina está en buenas condiciones. Para hacer verificaciones extra a este distribuidor, sin tener la computadora a la mano, solo necesitaríamos desconectar estos conectores, apagar, y vamos a ver los captadores. Adelantando que lo que se arruina realmente en estos distribuidores puede ser la bobina o el módulo de encendido. Los captadores muy pocas veces se arruinan, pero sí se pueden arruinar por el tiempo, ya que a veces están tostados, las líneas están bastante desgastadas. Entonces, por esa razón sí puede dar fallo un distribuidor en el área de los captadores. Con el multímetro en escala de 2 kiloohmios vamos a ver entre las líneas rojo y blanco por el captador de abajo. Tenemos 230 ohmios. Si movemos la punta desde el tester al otro poste, que sería la línea verde, nos va a dar 250. Estos son valores normales de estos captadores. ¿Qué pasaría si yo pongo la línea verde y la línea roja? Me daría la sumatoria de esos captadores. Entonces, con esto distinguimos que si un captador, estamos conectando dos captadores a la vez o solo uno, ya que como les había mencionado, este tiene un tierra compartido entre los dos captadores. Adicional, podemos probar con el tester la bobina, que vamos a bajar a 200 ohmios y vamos a ver la resistencia de esta bobina. Esta bobina tiene 1.5 o 1.4 ohmios. En este tipo de bobinas hay dos tipos. Tenemos la que tiene punta roja y la otra que es punta negra. Este distribuidor, como es de procedencia china, el módulo de encendido es nuevo y viene con este tipo de bobina, que es la misma que lleva el distribuidor carburado. Los distribuidores originales llevan la bobina de tipo negro con el módulo de encendido original. ¿Qué pasaría si yo pongo una bobina de menos ohmiaje en este distribuidor? Lo más probable es que se pueda dañar más rápido. En algunos casos, con experiencias de la gente, las han puesto y no han tenido problemas. En cambio, otros han cambiado la bobina y casi que con diferencia de días
trabajan los vehículos y de ahí se arruina la bobina. Por eso no es recomendable hacer cambios solo de módulo o hacer cambios solo de bobina, a menos que la bobina pues sea de la mismo diseño. Esta bobina mide 1.5, 1.4. La bobina del tipo negro mide 0.6, 0.7 ohmios. Tiene menos valor de ohmeaje. Con esto comprobamos el distribuidor con respecto a que pueda tirar chispa o cuando el cliente nos dice que el vehículo no arranca. Entonces esta es una parte que podemos hacer si no tenemos una computadora a la mano. Pero para diagnósticos más avanzados sí necesitamos tener una computadora para poder servir de la mejor manera. Esto ha sido todo en el video. Les saluda Muchacho de Lentes y nos vemos en un próximo video.